Buenos días, mis queridos hermanos, amigos, ¿cómo están? ¿Bien? Por favor, Rosy. Recién acabamos de cantar una canción muy hermosa que la estamos pidiendo últimamente porque es muy bonita y llega al corazón de las personas. Dice, por fe veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que llamó a vivir por fe y no por ver. Gracias, Carlito. El autor de los Hebreos, en el capítulo 11, verso 1, nos dice qué es la fe. Es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En otra palabra, la fe lo que está diciendo es que yo creo en el Señor Jesucristo, que Dios un día tomó la forma de un hombre, dice, se despojó a sí mismo muriendo en la cruz del Calvario por tus pecados, por los míos, y resucitó al tercer día. Pero también tengo la convicción de que un día voy a estar con Él por toda la eternidad. Por eso dice que por fe veremos a nuestro Dios. Mirá, yo quiero hablarte un poco de la fe. Mi querido hermano, mi querida hermana, amigo, la fe, uno tiene que ir creciendo. Tiene que ir creciendo día a día la fe. Porque se tiene que fortalecer nuestra fe. Porque si nuestra fe no crece y no se fortalece, no podemos enfrentar los problemas de la vida. ¿Sabes por qué? Porque a medida que nosotros vamos creciendo en la fe, es como que Dios nos permite ver el obrar de Dios. Nos permite ver la mano de Dios. Ahora, si nosotros no crecemos, no podemos ver el obrar de Dios. Porque te sientes afectada o afectado por los problemas de la vida. Tal vez te quedaste sin trabajo. Tal vez estás pasando una situación en tu hogar. Tal vez no tienes una casa donde dormir. Y la vida es mucho más que eso. Los problemas de la vida son mucho más que eso. La vida en sí es mucho más que eso. Más que los problemas, más que tu crisis. Más que todo eso es la vida. Excede todo eso. Porque cuando uno crece es como que Dios te lleva a otro lugar donde vos ya los problemas no te afectan tanto. ¿Por qué? Porque lo estás superando. Porque uno está poniendo la confianza en Dios. Y eso es lo bueno. Porque a veces, ¿qué nos pasa? Ante el mínimo problema, ¿qué hacemos? Dejamos de orar. Dejamos de congregarnos, dejamos de leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque limitamos a nuestro Dios, porque nuestra fe es limitada. Por eso debemos crecer cada día más para que podamos ver el actuar de Dios. Ahora, vos me dirás, sí, pero vos sabés que mi mundo se derrumba. Bueno, yo quiero decirte que vos veas como en la palma de la mano podés reflejar que esta es tu vida. Y aquí en la palma de la mano estoy yo, acá en el centro de mi vida. Y estos son los problemas. Yo puedo tener problemas con mi cónyuge, puedo tener problemas con la relación con mis hijos, puedo tener problemas en el trabajo, puedo tener problemas en la salud, problemas en la vida. Y todo ese mundo se va a derrumbar. ¿Por qué? Porque mi fundamento y mi fe está puesta en mí. Ahora, cuando nosotros ponemos a Dios en el primer lugar, ponemos a Dios en el centro de la vida, no quiere decir que esto va a desaparecer. Pueden estar los mismos problemas, pero yo sé que Dios está en el control de mi vida. Y tal vez con la voluntad de Dios y con su poder y su misericordia, Él puede arreglar mi problema matrimonial, Él puede arreglar la relación con mis hijos, Él puede arreglar mi trabajo, mi salud, los problemas en la vida. Pero aún Dios sigue estando en el control de la vida. Mira, dice Jeremías, capítulo 12, verso 5. Dice, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los de caballo? Si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Aquí vemos una queja de Jeremías, pero también vemos una palabra de Dios. Le dice, sí, ante el mínimo problema, ¿ya te estás quejando?
O sea, si no podés vencer el mínimo problema, ¿cómo vas a vencer un problema mayor? Eso es lo que está diciendo. ¿Y eso por qué nos pasa? Porque no está creciendo nuestra fe. ¿Sabe para qué sirven los problemas? Para ver su gloria, para ver su poder. Si yo tuviera que preguntarle a ustedes, a cada uno de los que están acá, que han recibido a Cristo como su Salvador, si algún día vieron el poder de Dios, si algún día vieron la mano de Dios. ¿Y cómo la vieron? ¿La vieron cuando estaban reposadamente descansando en paz sin ningún problema? No. La vieron en el medio de la prueba y de la dificultad, porque ahí es donde bien vemos el obrar de Dios. Ahí es donde vemos el poder de Dios. Ahí es cuando Dios se manifiesta. ¿Y eso qué es lo que nos hace? Nos hace crecer, nos hace fortalecerlo. Si le preguntara a ustedes de nuevo otra pregunta y le dijeran, ¿cómo salieron de la prueba? Fortalecido. Porque la prueba es para eso. Yo quiero hablarte de Job, capítulo 1. Vamos a buscar en la palabra de Dios. Verso 13. Del 13 hasta el 21. Dice, un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, del mayor. Y vino, dice, un mensajero. Quiero que presten atención paso por paso de lo que vamos a ver ahora, de lo que le sucedió a Job. Dice, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban, dice, arando los bueyes y las asnas, dice, paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y los mataron a los criados a filo de espada. Solamente, dice, escapé para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro y le dijo, fuego del cielo cayó, dice, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro y le dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, dice, y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que le dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, dice, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job, dice, se levantó, se rasgó los mantos, dice, y se rasuró su cabeza y se postró delante de Dios y lo adoró. Digo, wow, y termina diciendo esta palabra, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Pasaste semejante prueba? En un día literal, era un mensajero tras otro mensajero. Ahora yo digo, ¿por qué? Miren, ya Jesús lo había dicho cuando Él estuvo acá. Dice que Él cuando se encuentra con Pedro, le dice, Simón Pedro, Satanás me ha pedido ser zarandeados, ser probados como a trigo, dice, ser probados. Pero yo he rogado por vos para que tu fe no falte. Qué bueno, mis queridos hermanos, que nosotros podamos estar orando unos por otros, los hermanos. ¿Pero para qué?
para que tu fe no falte, para que tu fe crezca, que tu fe no se estanque ni vuelva para atrás. Ahora, aquí también Satanás le pide permiso a Dios para tocar a Job. Y esto quiero que me prestes atención a lo que yo te voy a decir. Satanás nada puede hacer en tu vida, si sos un hijo de Dios, si no se lo permite Dios. Él tiene que pedirle permiso a Dios para hacerte pasar por una prueba. Si Dios no lo permite, nunca vamos a pasar esa prueba. Fíjate lo que dice en Lamentación capítulo 3, verso 37. Dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Hay alguna persona sobre la tierra que pueda decir, pasó esto y Dios no se enteró? Dios tiene el control de nuestra vida. Él tiene el control. Dice que el cielo gobierna. No gobiernan los gobernantes. Tenemos que orar por ello, pero ellos no gobiernan. Gobierna el cielo. Dios permite las cosas en tu vida para que podamos crecer y podamos ver a Dios. Job acá vemos cómo va pasando de prueba en prueba y él termina adorando a Dios. Pero fíjese en lo más maravilloso, en el capítulo 42, verso 5 de Job. Fíjese en lo que dice. Capítulo 42, verso 5 de Job. Dice, de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea que Job tuvo que pasar todo eso porque él había escuchado algo de Dios. Tal vez vos escuchaste algo de Dios. Te hablaron quién era el tal Jesús que murió en la cruz del Calvario, pero no sabes más nada que eso. Pero en el momento que uno recibe a Cristo, ahí es cuando uno empieza a conocer a Dios a medida que vamos aumentando nuestra fe. Por eso Job termina diciendo estas palabras, yo de oída te había oído, mas ahora, con todos los problemas que yo pasé, mis ojos te ven. Porque a pesar de lo que Job había perdido, Dios se lo multiplicó. Pero no por el hecho de que Dios se lo iba a multiplicar. Es que porque Job tenía que entender que tenía que ser probado. Tenía que entender que no era suficiente escuchar de Dios, sino tenía que ver el obrar de Dios. Y mi hermano, mi hermana, cuando vemos nosotros el obrar de Dios, cambia toda nuestra actitud, cambia toda nuestra mente y nuestra forma de pensar ante las decisiones. Miren, yo voy a seguir con este mensaje, pero yo voy a dejar a mi querida hermana Vanina y a mi hijo Gustavo, que ellos van a interpretar una canción. Quiero que la escuchemos y luego vamos a seguir con este mensaje.
Mis hermanos, nos dice el autor de los Hebreos, capítulo 11, verso 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando yo sentí esta canción, que le doy gracias a Vanina por haberla cantado, me di cuenta que la libertad está en Jesús. De poder entender por medio de la fe que Él me dio libertad. Mira, si algo tuvo el Señor, que Él se tuvo que enojar con los discípulos. Ahí en Mateo capítulo 8, verso 23, cuando Él calma la tempestad del mar. Dice que Él le dice a los discípulos, suban a la barca y vamos a ir a la otra orilla. Y dice que suben a la barca Él y los discípulos, y el Señor Jesús se acuesta a dormir en el medio de la barca. Y cuando estaban en el medio del mar, dice que se levanta una tempestad tan grande, vientos, olas. Pero el Señor, el dueño del mundo, estaba durmiendo ahí, en la barca. Yo me imagino a aquellos discípulos, tal vez luchando contra viento y marea, bajando las velas, sacando tal vez agua dentro de la barca. Y dice que uno de ellos dice, Maestro, ¿no ve que perecemos? El Señor Jesús se levanta y le dice, hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? En otras palabras, le estaba diciendo, yo soy el mismo que levantó a Lázaro, soy el mismo que sanó a los leprosos, que le di vista a los ciegos, quise escuchar a los sordos, que sanó a los paralíticos. Soy el mismo. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que esa barca se iba a hundir con Cristo adentro? No. Ahora, ¿por qué crees que vos, teniendo a Jesucristo en tu corazón, te vas a hundir en el medio del problema? Porque no tenemos la fe suficiente. Por eso nuestra fe tiene que ir creciendo. Nuestra fe tiene que ir aumentando. Porque a medida que vamos aumentando es como que Dios nos pone en otro lugar y nos permite tener pruebas mayores, poder enfrentar problemas más grandes, enemigos más grandes. David enfrentó a Goliat. Y si pensamos en la estatura de uno y la estatura del otro, es imposible. Pero él fue en el nombre de Dios. En el nombre de Dios fue. Pero para eso nuestra fe tiene que crecer. Ahora, ¿cómo crece nuestra fe? ¿Cómo viene nuestra fe? Dice Romanos capítulo 10, verso 17. Dice que, así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. O sea, mi hermano, mi hermana, nosotros lo sabemos, pero amigo, si vos estás aquí y no tenés la fe, al escuchar la palabra de Dios, al leer la palabra de Dios, es cuando viene la fe en creer en Jesucristo. Porque fe, en el mundo hay, todos tienen fe, pero mal puesta. Pero para creer en Dios necesitamos la fe que viene por la palabra de Él. Y habla mucho de la galería de la fe, de aquellos hermanos que estuvieron en el pasado, hicieron cosas tan grandes que nosotros no podemos hacer. Recién cantamos que si nosotros tuviéramos la fe chiquitita, como una semillita, un árbol podemos hacer o podemos mover montaña. Lo cantamos, lo creemos, pero ¿lo hacemos? No, no lo podemos hacer. ¿Saben por qué? Porque la fe tiene 3 características. La semilla que estaba hablando el Señor Jesús no se refería al tamaño, sino se refería a la calidad de la semilla. Se refería a la calidad de la fe que tenés que tener, mi hermano. Tiene que ser una fe firme en la palabra de Dios. Una fe firme en Cristo, que Él vino a este mundo y murió por mí. Pero también tiene que ser una fe que crezca rápido y que sea un árbol muy grande para que esté fuerte para los vientos, para las pruebas, para las batallas que vamos a pasar. Pero también tiene que ser una fe híbrida, que no se contamina con las cosas de este mundo.
Esas son las tres características de la fe. Es una fe grande, una fe fuerte y una fe que no se contamina con las cosas de este mundo. Mirá, Dios ahí en Éxodo capítulo 12, verso 13 o 14 en adelante, empieza a relatar una historia del pueblo de Israel, que es justamente lo que vos y yo somos. Somos una calco, una radiografía del pueblo de Israel. El pueblo de Israel por más de 400 años estuvo bajo la esclavitud de Egipto. Nosotros hemos estado, yo por 38 años, bajo la esclavitud del pecado. Así como el pueblo de Israel fue sacado de esa esclavitud, nosotros hemos sido sacados de la esclavitud del pecado. Ahora, este pueblo de Israel dice que sale hacia la tierra prometida. ¿Quién iba adelante? Dios, usando a Moisés para sacar al pueblo hacia la tierra prometida. ¿Sabe qué distancia había de la tierra de Egipto a la tierra prometida? ¿Sabe qué distancia había? 11 días. 11 días, mis queridos hermanos. Tardó 40 años. ¿Podés creer esto? 40 años por su incredulidad, por su idolatría, por sus quejas, por las murmuraciones, por el desánimo. ¿Y nosotros queremos entrar a la tierra prometida? Mi querido hermano, estamos caminando hacia la tierra prometida. Y yo digo, bueno, está aquí, acá está la tierra prometida. Le decía Dios al pueblo de Israel, ante el mismo problema. ¿Acaso Moisés no había tumba allá en Egipto que nos trajiste para morir acá en este lugar? Empezó la queja. Pasó el Mar Rojo. Tenían sed. Moisés, ¿nos trajiste para morirnos acá de sed? ¿Acaso no había allá en Egipto? Ellos anhelaban Egipto. Anhelaban comer carne en Egipto cuando Dios le estaba dando pan del cielo. ¿Saben qué le decía Dios? Una vuelta más. Den otra vuelta más. Llegaron acá, al filo, ahí, a la tierra prometida. Dudaron de entrar a la tierra prometida. Sí, fluye leche y miel, como nos dijiste, pero hay gigantes que nos van a comer como langosta. Dudaron del poder de Dios. Bueno, ahora den varias vueltas más. 40 años tardaron. A nosotros nos dicen lo mismo. Hermano, ¿querés entrar a la tierra prometida? ¿A lo que Dios te prometió? Ahí está, acá está la tierra prometida. Ah, pero ¿qué es lo que pasa? No puedo entrar. No puedo entrar con mis miedos, con mis murmuraciones. No puedo entrar con mi orgullo, con mi ego. No puedo entrar a la tierra prometida. No, tengo que entrar con fe. Con fe tengo que entrar a la tierra prometida. Es la única forma, es entrar con una actitud correcta delante de la presencia de Dios. Y es entrar con fe, no dudando nada, porque el que duda dice que es como la ola del mar. Y así somos nosotros, en especial yo. Por eso, mis queridos hermanos, lo que Dios me ha puesto en mi corazón es que podamos ser una iglesia que ore unos por otros, que los fortalezcamos en su palabra, en la casa, cuando pasamos a tiempo solo con Él, orando, buscando su presencia, porque es la forma que nosotros va a ir aumentando nuestra fe. Ahora, mi querido hermano, Dios nos ha mostrado esto para que nosotros podamos entrar con fe para no dudar nada. Y para los amigos que me están escuchando y me están viendo, yo quiero dejarles un mensaje en esta mañana. Quiero leerles un periódico. Ya no existe el periódico, ¿no? ¿O se vende todavía? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Se vende? Muy poco, ¿no? Pero se vende en algún lugar. Este periódico fue escrito en el año 1900.
981. Esto es sacado de la vida real y lo tengo en mi poder más de 30 años y lo tengo guardado. Se los quería compartir a ustedes. Es sacado de la vida real. Y quiero que presten atención en lo que yo voy a leer. Miren, dice, me acuerdo como si fuera hoy, el flaco Arismendi achicó los ojos, frunció el ceño, volvió a leer, pero esta vez en voz alta. Automóvil Mercedes-Benz modelo 80, único dueño, se vendía por 5 pesos. Estamos hablando en el año 81, por 5 pesos. El auto era modelo 80, un Mercedes-Benz. Estamos todos locos, agregó lo que estaban leyendo en el papel del diario del día anterior, con el que envolvía 500 gramos de clavo de 2 pulgadas en la ferretería donde trabajaba. ¿Se acuerdan que antes se usaba el periódico para envolver los clavos? Dice, esto fue en abril del 81 y en esa época en Uruguay era equivalente al precio de 5 kilos de pan. Nos reímos todos del error del periódico. Por curiosidad, cuando el dueño de la ferretería trajo el periódico del día siguiente, nos fijamos en los avisos clasificados y el texto se repetía de la misma manera. Esto sucedió durante 4 días. Nadie lo corrigió. Tratamos de adivinar qué fue lo que quisieron poner. 50.000 pesos. ¿Y si era la cifra probable? Los voy a dejar con la intriga. ¿Qué piensan? ¿Que valía 50.000 o 5 pesos? Dice, el flaco Arismendi nunca fue un referente de cordura ni un monumento a la coherencia. Será por eso que no se sorprendió ese viernes a la noche cuando contó las monedas que tenía en el bolsillo y dijo, me voy a buscar el Mercedes-Benz. Se limpió las manos sucias de queroseno y carbón en el gastado mameluco de trabajo, saltó sobre la vieja bicicleta, esas de reparto, de esas negras, pesada con el canasto adelante, y salió desparramando hojas secas por la vereda. Nos quedamos riendo a carcajadas mientras se perdía en la oscuridad por la calle de la tierra, costado de la vía. Al otro día, a la mañana, no vino a trabajar. A eso de las 9:30 pasó Enrique, dice su cuñado, para traer la bicicleta de reparto y vino a avisar que el flaco estaba haciendo los trámites urgentes en la escribanía. A las 14:30 el flaco Arismendi estaba estacionando en la puerta de la ferretería un flamante Mercedes color gris metalizado de 1 año de antigüedad. Ante el asombro de todos nosotros y el desacierto del dueño de la ferretería, gritaba, flaco, ¿qué hiciste? Te dije que no te metiera en cosas raras. Allí nos enteramos, dice, de la historia. Dice, una mujer rica, dice, de una rica mujer recientemente viuda que vendió un Mercedes con 1 año de uso al enterarse por el testamento de su esposo que la mitad del dinero resultante de la venta del coche debía entregárselo a quien fuera por 3 años la amante secreta del difunto. ¿Están escuchando? Dice, al imaginarnos la cara de sorpresa del amante, del tipo mordiéndose los codos de la furia, recibiendo de parte del escribano 2,50 pesos. El auto, el flaco, se lo vendió 3 meses más tarde al dueño de la ferretería. Casi la mitad de su valor. Con el dinero de la venta se compró la casita con bastante terreno al fondo.
Pa la quintita, decía el flaco Arismendi. Como él decía emocionado, nadie creyó en el aviso, solo un loco como el flaco Arismendi. Hoy miro hacia atrás y pienso cuántas veces me encontré con gente que está sufriendo, cargada con tristeza y dolor, y se niegan a creer que una vida nueva es posible y gratuita, que Jesús barra de un plumazo todos los errores pasados y las culpas de tantos años. Es demasiado bueno para ser verdad. A ver, que me perdí. Es demasiado bueno para ser verdad, dicen. No puede ser que sea tan fácil. Y se alejan meneando la cabeza, sin siquiera acercarse para ver en qué consiste el Evangelio. ¿Y por qué tanta gente asiste a las iglesias evangélicas como si la oferta del Señor fuese un error de imprenta? Si supiera que le puede pasar como al flaco Arismendi y llevarse una hermosa sorpresa, claro, es cuestión de ser loco como el flaco Arismendi. Mis queridos hermanos, me emocionó cuando yo vi este relato del diario, de este periódico, sacado de la realidad. Y la palabra lo dice, para los que se pierde es locura, para los que se salvan, eso es para nosotros, los hijos de Dios, es poder de Dios, es poder de Dios. Por eso esto no es un error de ortografía. Es la palabra de Dios que está aquí impresa. Lo que Dios quiso dejar está aquí para que vos y yo podamos leer la palabra y poder aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Pero también leer la palabra, pasar tiempo con Dios en oración, de rodillas pidiéndole al Señor: Señor, estoy pasando por esta prueba, líbrame, Señor, y enséñame qué es lo que me quieres mostrar tú a través de esta prueba. Porque muchos pasamos por pruebas, por dolores, dificultades. Si lo comparamos con Job, eso no es nada. Pero muchos de acá tenemos problemas, tal vez familiares, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos. Tal vez algo mínimo, como decir, tener una casa, tener un trabajo. Estamos pasando problemas, pero fiel es nuestro Señor, que Él no nos va a desamparar ni nos va a dejar solos. Fiel es Dios. Él no se puede negar a sí mismo. Y Dios no miente. Él dice la verdad, porque su nombre está en juego. Por eso yo te invito, mi querido hermano, a que vivamos una vida de fe, que haya un avivamiento en esta iglesia. Pero el avivamiento no significa de que haya más personas. El avivamiento no significa de que levantemos las manos ni que saltemos. El avivamiento de una iglesia significa que vos y yo nos pongamos de rodillas ante los pies de Dios. Eso es un avivamiento. Cuando nosotros los ponemos de rodillas, estamos a la altura de Dios. Porque lo que tiene que desaparecer de nosotros es el yo. Tiene que menguar para que crezca Dios. Y a vos, mi amigo y mi amiga, no te vayas de este lugar. Lo que yo dije que este hombre tenía que ser un loco para poder comprar ese automóvil, creer por 5 pesos comprar ese automóvil. Yo quise hacer esa locura de recibir a Cristo. Pero me di cuenta que no era una locura, es poder de Dios. Es poder de Dios. Amén, hermanos. Que el Señor bendiga su palabra.